Hola amigos de i.com.mx, estamos de vuelta en nuestra tercera emisión de Despierta Colima. Aquí como siempre está su servidor Pedro Castillo, me acompaña Juan Cárdenas. Bienvenidos amigos, estamos en una nueva emisión, hoy con un invitado muy especial, el joven Marco Antonio Villaseñor, que es un rockero de corazón, que nos escribió por ahí en los comentarios de nuestros videos, pidiéndonos el estar aquí con nosotros y discutir algunos temas que son de interés público. Así que Marco, te damos la bienvenida al programa. Buenas tardes. Bueno, este primer bloque de nuestra tercera emisión vamos a hablar sobre un tema muy importante que ahorita se está viviendo y está en efervescencia aquí en nuestro estado, pero también pues en algunos otros lugares de la República, pero más aquí nos estamos enfocando en el tema de Colima. Y lo que viene es el proceso electoral que se avecina el próximo año, en el 2015, y en el que vamos a tener aquí en nuestro estado, vamos a renovar la gobernatura, vamos a elegir a un nuevo gobernador, vamos a elegir a los 10 presidentes municipales y también vamos a elegir a 16 diputados de los 16 distritos que tiene nuestro estado, pero también vamos a elegir a los diputados plurinominales, que son 9 diputados. Entonces estamos hablando que se viene un panorama de mucho ajetreo partidista político, y en base a eso es que queremos hacer este primer bloque de nuestra tercera emisión. Sí, es un proceso que le llaman concurrente, en el que de hecho la palabra describe el proceso, en el que se unen dos orígenes o dos tipos de elecciones, que son estatales y las nacionales, para cubrir tanto las diputaciones federales, pero también priorizando mucho, al menos en el aspecto local, lo que es la cuestión del gobernador. En sentido de ello, hicimos esta primera pregunta que va a dar pie a la discusión de nuestro programa, que es si los ciudadanos, si está usted listo para lo que son las nuevas elecciones o este nuevo proceso electoral. Sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. No sé. Pues estamos aquí checando las respuestas que nos dio la ciudadanía, las personas. ¿Qué opinas, Marcos, sobre lo que opinas? Que están listos, ¿no? La mayoría dijo que estaban listos. Dicen estar preparados, pero ¿tú cómo estás? ¿Tú estás preparado para entrar? Pues sí, la verdad sí, aquí en Colima se toman muy en serio esto de las elecciones, las votaciones, y se ve que hay mucha participación de parte de la gente. A pesar de que Colima es un estado muy pequeño, hay muchas cosas que hacen falta. Sí. Sea infraestructura, sea reformas, y la gente realmente se toma en serio ir a la urna a votar. Sí, a veces es lo mismo el tamaño de nuestro estado, el que hace que a todos nos alcance a impregnar un poquito de este ambiente electoral, de lo que es lo político que se vive, no solamente en los tiempos electorales, sino nuestra forma de vida muchas veces se encamina a relacionarnos en el ámbito público a todo este tipo de esquemas, que tarde o temprano lo hacemos de alguna manera buscando una situación laboral, lo hacemos con una intención, finalmente todos correteamos el hueso, pero la situación, no tiene por qué ser tampoco escondida, es naturaleza humana, ¿no? Sí, pero yo creo que, como bien dice la gente, los que respondieron la pregunta, de que sí están preparados para el proceso electoral, pero volvemos al punto, yo creo, es un error que estamos cometiendo nosotros como ciudadanos, en conectar un proceso electoral solamente con la cuestión de ejercer el voto. Porque dicen, bueno, estoy preparado para el proceso, sí, o sea, estoy preparado porque la gente va a ir a participar y a emitir su voto. Pero yo creo que eso debe de ser distinto, no creo que deba de trabajarse de esa manera. Los ciudadanos deben de estar mayor interesados en un proceso electoral, pero no solamente en la forma en ir y ejercer su voto, sino lo que conlleva es la decisión que vas a tomar para ejercer el voto. Eso debe ser algo fundamental para la hora de estar realmente preparados, porque vamos a ver, por decir, Marco, tú estás enterado de cuáles son los mecanismos que se están empleando en este proceso electoral, de quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar. Exactamente, que no nada más quien te ofrezca algunas de las estrellas se gane tu voto, sino saber la forma de trabajar, lo que ofrece, lo que puede dar, lo que no. Sí. Mira, metiéndonos de lleno ya lo que es el proceso electoral, de hecho es muy novedoso. Yo lo entiendo así porque
por primera vez se da la oportunidad desde las leyes a nivel federal y estatal de que participen candidatos independientes, de que participen ciudadanos que a lo mejor no tienen ni siquiera experiencia política, que no creo que sea el caso en Colima, más bien serán, como está sucediendo en los medios, algunos destapes de gente que ha dejado algún partido o de inclusive gente que ha jugado un papel secundario pero que finalmente han sido políticos de alguna manera. Entonces, esto es una de las grandes novedades del proceso, pero también yo creo que es un proceso electoral que va a ser difícil como nunca. Y eso lo estamos ya viendo desde el periodo de organización. Recientemente tuve una charla con gente del Instituto Nacional Electoral, que ellos mismos están previendo ya medidas en las que el dispositivo que cubrirá lo que son las funciones del propio instituto, que va a organizar lo que es la cuestión federal, nacional, porque el Instituto Electoral del Estado se encarga de lo que son las cuestiones de aquí, se dividen las funciones, pero desde ahí están disponiendo ya de un número mayor de personajes de lo que son las casillas, que hoy se aumenta. Por ejemplo, el caso de los suplentes, antes van a 6 suplentes, es un número mayor, no tengo el dato exacto, no quisiera mentir a nuestro auditorio, pero la estructura como tal ya la prevén especial para un momento que vive el país, pues difícil, ¿no? Digo, todo lo que es el panorama nos ve como un proceso complicado. ¿Ustedes qué opinan? Sí, en ese sentido, eso es lo que conlleva el proceso electoral en la cuestión de los institutos, los organismos que se encargan de velar porque el voto tenga su validez, ¿verdad? Es lo que ahorita estás comentando. Pero yo creo que tendríamos que enfocarnos más, Juanito, Marco, tenemos que enfocarnos más en el sentido del ciudadano, cuál es su injerencia en el proceso electoral, porque no puede ser nada más visto el ciudadano de manera de que cómo va a depositar el voto, o es el que está repartiendo en los cruceros la propaganda del candidato, o es el acarreado que comúnmente vemos en las actividades. Pero ¿qué les parece si vamos a esta segunda parte de las... Pero antes de que te vaya, nada más respóndeme, en eso que estás juntando, que me parece interesante, dices que no participen nada más de la forma natural, que es ejerciendo el voto o quizá involucrándose en una campaña de lleno, pero ¿qué otras maneras existen para el ciudadano? ¿Qué otras maneras puedes sugerirle tú a nuestro auditorio de involucrarse? Por eso, Juanito, es lo que estamos aquí discutiendo y hablando, pues la idea de la reflexión es hacia ese punto vamos a llegar. Pero sí existen otros existen otros mecanismos en los de participación, solamente que a lo mejor aquí en México no son aplicables, pero se pueden utilizar en algunos otros países. ¿Pero qué puede, el caso de Marco, un colimense que atiende a tu llamado, atiende a tu reflexión, es decir, ¿qué más puedo hacer además de votar? ¿Me permite el esquema, me permite los partidos, me permite la forma en la que se estructura todo este sistema político participar de otra manera, o hay que inventarlo? Bueno, es que depende en qué hablas tú de participar, porque participar, si tú quieres decir, es el ser candidato a X o Y, pues esa es una cuestión, un mecanismo legal establecido que nos genera la ley electoral. Va más por el sentido de... Yo no voy en ese lado, o sea, voy en el momento en el que el ciudadano se involucra en un proceso electoral que se avecina y cómo es un factor determinante para que X o Y persona llegue o acceda al poder y realmente esa persona sea un servidor público que responda a la demanda de la ciudadanía que lo puso en ese lugar. Que ese es el principal problema que tenemos en nuestro país. Sí, es lo que más o menos me imaginaba yo, la cuestión de que se pueda vincular más allá de un proceso electoral, exactamente, que se mantenga dentro del esquema que va a finalmente ejercer un gobierno, que quizá busque el mecanismo en el que el funcionario que sea electo o el gobernante, el próximo gobernante, mantenga el interés en este grupo de electores, que a veces es nada más el tiempo de una elección, pero luego, chao, ¿no? Vamos a ver cómo nos toca. Entonces, sí, en ese sentido es como... Pero es la reflexión que tenemos que hacer en esta tercera emisión y que en los posteriores bloques que vamos a tener en esta tercera emisión, vamos a llegar a ese punto sobre la participación de la ciudadanía en este proceso electoral. Pero vamos a pasar aquí a las preguntas, en donde le preguntábamos a la ciudadanía cuál era su opinión o qué era lo que le molestaba sobre los procesos electorales. Y entonces vamos a ver qué fue lo que nos respondieron. No, La corrupción que hay siempre. no, nada.
la propaganda desmedida, porque la verdad deja mucha basura. Pues la realidad, yo soy muy pacífica, a mí no me molesta nada. Pues es lo mucho que gastan los partidos en sus campañas. Sí, el costo y los mecanismos para garantizar que se viva realmente la democracia en el proceso electoral. Pues le molestan distintas cosas, ¿no? A la gente. Vemos que algunos hablan de los costos que puede tener una elección. Vemos también que se refleja de alguna manera el hartazgo político que existe. La gente como que tiene muy poco interés en escuchar propuestas que no han sido nuevas. Elección tras elección se repite la constante de hoy vamos a ser ciudadanos, hoy vamos a ahora sí vamos a ser buenos. Contigo. Sí, ¿no? O ya cambié. Entonces hay que hacer una pregunta precisamente a Marco. ¿Qué es lo que te molesta a ti? Los procesos electorales. Pues lo que más me molesta es el dinero que gastan en cada una de las propagandas y cómo es que tratan de llegar a la gente. Es más por papelitos, por carteles, por espectaculares y realmente todo se va a la basura. Es realmente un desperdicio económico y también genera demasiada contaminación, a mi punto de vista. Deberían de tener estrategias en las que lleguen a más personas, pero no simplemente con un papel que tenga algún crucero, sí, o verlo detrás de una ruta. Sí, y a lo mejor entendemos que los principales responsables de toda esta organización del proceso electoral puedan ser los propios gobernantes de los partidos, pero sabemos, Pedro, que existen tanto el Instituto Nacional Electoral como los órganos estatales, pero además instancias locales, hay juntas distritales. Existe ahorita, por ejemplo, la novedad también de este nuevo órgano público, el OPLE, que se encargará de hacer todo el escrutinio de la cuestión local, que también se ha renovado, que ha sufrido cambios y que en ese sentido, Pedro, ¿a ti qué te molesta de lo que pueda ser la manera en la que organiza desde esta parte de quien ejecuta una elección, no solamente la parte de... Yo voy a ser muy sincero, yo creo que el principal problema que tenemos actualmente en la forma de organizar el proceso electoral que vamos a vivir, por ejemplo aquí en nuestro estado de Colima, y ya hables en los demás estados de la República, el principal problema es que el órgano regulador, el árbitro de este proceso electoral tiene un nacimiento viciado, ¿sí? O sea, viene viciado. ¿Por quién? Por los partidos políticos. Los partidos políticos fueron los que decidieron quiénes iban a ser el árbitro. Entonces, en ese sentido, el árbitro, ¿a quién va a responder? A los intereses del partido político. Que ese es el tema que va a ser nuestro segundo bloque de esta tercera emisión, que vamos a abundar un poquito más. Sí, en los partidos. Pero antes de irnos a esa parte, yo quiero recalcar de que todos los que quedaron como consejeros electorales, los 7 consejeros electorales que quedaron aquí para organizar el proceso electoral en Colima, todos vienen de origen, nacidos por una designación, una determinación de un partido político. Llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, el nombre que le quieran poner. Y el principal problema, digo que es ese. ¿Por qué? Porque recientemente en la encuesta que acaba de hacer, de hecho, el Instituto Nacional Electoral, acerca sobre la percepción de los ciudadanos ante los organismos públicos y ante la cultura política, en la pregunta que le hacían a los ciudadanos, que si creían en los partidos políticos, el 90% de la población dijo que no cree en los partidos políticos. Entonces significa que quien va a velar en nuestro proceso electoral, porque sea esto bien, que el juez, el árbitro, va a velar por los intereses de una democracia del pueblo, significa pues que no son las personas que nosotros confiamos. Sí. Ese es hay un serio problema que abarca todas las instituciones, que es la cuestión de la credibilidad. ¿Tú, Marco, crees en las instituciones electorales, quienes los rigen, quienes vigilan todo este proceso? Pues en estos tiempos es muy difícil de creer en ellos, porque siempre hay intereses de un partido u otro, de tal candidato con otro, y realmente, a mi punto de vista, no son los políticos candidatos que nos tienen que ofrecer algo, sino nosotros ir con ellos a ver qué es lo que nos tienen que ofrecer. Sí, no, ese serio problema, lo dices bien, Pedro, tiene sus orígenes muy sustentados. La cuestión
inclusive a lo que hace referencia, hay quien tiene relación directa con el gobernador, hay algunos extraños propiamente a los partidos, pero además a mí me causa, lo estuve reflexionando momentos antes de este programa, la cuestión esta de cómo se construye ese órgano local en cuanto a la impugnación que hubo de la licenciada Bisfocri, sí, en el sentido de que inicia como una inquietud respecto a la cuestión de género, que cuando se resuelve esta situación pues terminan poniendo otra mujer, entonces la cuestión de género pasa en segundo término y hablan de una idoneidad. Cuando hablan de esta idoneidad en nuestros órganos vigilantes de las elecciones, yo lo veo como una novedad también, el hecho de que estén hablando de que una persona que tiene que contar con un historial totalmente blanco, de una manera pulcra, ¿no?, en cuanto a su llegada a esa posición. Pero yo me pregunto, ¿quiénes le exigen? Esos partidos, que es claramente el PRI quien impugnó esta situación, cumplen con este requisito de idoneidad para ellos mismos, para su intención, para su... Pero ese es el problema, ese es exactamente el problema, porque estos organismos electorales están respondiendo al interés partidista. Sí. Pero no es algo que podamos decir que así ha sido o que es la forma, no. Hay que recordar el Consejo electoral que se formó en el 91 con Pepe Woldenberg, donde hace ese nacimiento de los nuevos, el organismo del Instituto Federal Electoral, y donde quienes conformaron ese consejo eran académicos, personas encargadas de la cuestión educativa de nuestro país, de gran renombre, y que estuvieron en ese puesto no porque lo haya decidido o acordado en lo oscurito en una sesión sotanera un grupo de un partido político X o Y. Entonces, de que se puede generar un organismo que le dé confiabilidad a la ciudadanía, se puede. El problema está que actualmente está manoseado por los partidos políticos y eso genera un total problema toral en la credibilidad y en la sustentabilidad de que le pueda dar esta legitimidad a un proceso electoral. Completamente. Y yo digo, les voy a dejar y voy a darles el beneficio de la duda al propio PRI y esperar que nos sorprenda ahora con su asignación de candidatos. Digo, si están buscando en realidad mantener ese espíritu y esa cuestión de respetar una posición de idoneidad para los candidatos, vamos a ver con qué sale, ¿no? Digo, va a ser interesante y si no, lo podemos discutir en su escenario. Esperando, yo voy a saber qué va a ser el resultado, ¿verdad? No acabamos de nacer, ¿verdad? Proceso electoral, entonces podemos ya cerrarlo. ¿Tú, Marco, esperas algo nuevo de este proceso? ¿Crees que va a ser pan igual, lo mismo? ¿Tienes algún comentario final que hacer en este programa, en este bloque, perdón? Pues yo diría que los intereses políticos ya rebasaron la democracia en cuanto a las elecciones, porque siempre es más lo que se viene haciendo de los políticos a lo que quiere la gente o espera la gente, así que yo espero algo diferente en estas elecciones. Ojalá. ¿Tú esperas algo distinto? No, tú te vas a quedar esperando. Yo voy a esperar a ver si... Bueno, pues nos vamos a tener que despedir de este primer bloque de nuestra tercera emisión. Les agradecemos su tiempo y de estar aquí escuchándonos. Agradecer a Marco, Juanito, que estamos discutiendo. Pero se queda para los próximos bloques. Pero se queda Marco con nosotros. El siguiente bloque es partidos políticos. Para que nos acompañen, no le cambien. Y estamos aquí en i.com.mx. Y Despierta Colima. Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones.